Hola a todos, bienvenidos a este espacio. ¿Me pueden oír? Sí, yo te oigo. Ok, excelente. Bueno, vamos a comenzar entonces este espacio. Bienvenidos a todos. Mi nombre es el doctor Shasho, para el que no me conoce. Y el tema que elegí para hablarles el día de hoy es de la osteopenia y la osteoporosis. ¿De qué estamos hablando en estos temas? Es algo muy importante porque, como sabemos, hay una progresión natural de degeneración del cuerpo a medida que pasan los años. Entonces, en verdad me estaban preguntando si querían hablar algo relacionado con el corona, algo que es más actual, y yo la verdad que no quería meterme ni mucho en ese tema, porque hay mucho que se ha dicho y hay mucho que no se sabe la verdad. Por lo tanto, preferí hablar de algo que es más general. Ahora, traté de no meterme mucho en ese tema, pero resulta que sí hay una relación pequeña. Estaba hablando con un colega mío, un amigo mío muy querido, el doctor Betancourt, y le pedí que me mande información para ayudarme porque él es geriatra. Casualmente me mandó este estudio de aquí, si lo ven, se llama Osteoporosis in the Age of COVID-19. O sea que sí hay una relación que se está viendo con el tema del corona y la osteoporosis. Ahora vamos a definir de qué estamos hablando exactamente. Osteopenia, como se dice la palabra osteo, hueso, y el sufijo penia significa disminución o depresión del hueso. Y es un proceso natural del cuerpo. Vamos a explicarles cómo funciona. Primero tengo algo de imágenes aquí para apoyarme, ¿sí? Esto aquí, así es como se ve el hueso, ¿sí? El hueso normal se ve de esta forma, si uno lo fuera a abrir de esta forma, ¿sí? Entonces el hueso está compuesto de dos secciones, lo que se llama el hueso cortical, que es lo que ven alrededor, que se ve sólido amarillo, y el hueso esponjoso o lamelar, que es el que está en el centro, que lo ven que tiene unos huequitos. Ahora, la persona piensa que los huesos son algo estático, sí, algo que está ahí, son como unas columnas, como unas vigas que soportan y no le tendemos a prestar la mayor atención. Pero eso en realidad no es así. El hueso es un tejido dinámico, o sea, siempre está en cambio, siempre está en movimiento. Al igual que algunas columnas en los edificios, los que saben de arquitectura, saben lo que son las líneas de estrés de los huesos, de las columnas, que con el tiempo la presión lo que tiende a hacer es apretar hacia abajo, a comprimir, o también a estirar o empujar hacia los lados las columnas, y eso crea líneas de estrés en estas columnas y las debilita bastante. Igualmente, los huesos de nosotros, con el tiempo, van formando patrones de estrés y se van debilitando. Ahora, esto suena feo, esto suena malo, pero con eso tiene una solución. Con el tiempo, se estima que cada 10 años el hueso se recambia, o sea que el mismo hueso que yo tenía hace 10 años no es el mismo hueso que tengo hoy, en el sentido de que todo se ha remodelado. Eso se llama remodelación ósea. Y entonces es que los huesos tienen dos funciones principales, aparte del soporte que nos dan al sistema musculoesquelético, que nos permiten movernos, nos permiten hacer esfuerzos, nos permiten levantar artículos, etcétera, desplazarnos. También tienen dos funciones muy importantes. La primera es la homeostasis del calcio, o sea, mantener los niveles normales de calcio en el cuerpo. Todos sabemos que los electrolitos, el sodio, el potasio, el cloro, entre ellos el calcio, son muy importantes para mantener las funciones fisiológicas normales del cuerpo. El calcio también tiene muchas funciones, tiene que ver con la movilidad de los músculos principalmente, la fuerza, la contractilidad de los músculos, entre ellos especialmente el corazón, que es el músculo más importante de todos. Y entonces este calcio que nosotros necesitamos para todas las funciones celulares, ¿dónde se deposita? Bueno, principalmente en los huesos. Entonces los huesos funcionan como un depósito para el calcio y constantemente se está metiendo y sacando calcio de nuestro sistema esquelético. Esa es una función importante. La otra función de todo este remodelado óseo es simplemente ir eliminando las líneas de estrés, como había mencionado, los patrones de estrés de las columnas, de las vigas de nuestro cuerpo, se van eliminando por medio del remodelado. Ahora, ¿cómo funciona este remodelado óseo? Vamos a hablar un poquito términos científicos. Aquí es donde lo voy a enredar un poquito, pero quédense conmigo y vamos a entender. Entonces, tenemos unas glándulas aquí, ¿sí? Se llama la glándula tiroidea. Muchos de nosotros la conocemos, los que ya estamos
mayorcitos de nosotros, a veces tienen problemas con la tiroides, tienen que tomar tabletas o tienen que hacerse algún procedimiento, es algo bastante común. Al lado de esa tiroides hay 4 glándulas pequeñas que se pierden dentro de la tiroides, casi son imposibles de diferenciar y se llaman las paratiroides. Y esas glándulas lo que hacen es que regulan los niveles de calcio en el cuerpo. Es muy importante porque responden en cuestión de segundos. Entonces, cualquier cambio que hay a nivel de la sangre, a nivel sérico, del calcio, entonces estas se disparan los niveles de hormona paratiroidea o se van disminuyendo según la necesidad. Mencionando esto, entonces, que los niveles de calcio tienen mucho que ver con la hormona que sale de estas glándulas paratiroideas y tiene que ver con los huesos, entonces vamos a ver por adentro cómo funciona. Entonces, cuando el calcio, por alguna razón, tiende a disminuirse en el cuerpo necesita reponer esos niveles de calcio. ¿Qué hace? Que esos niveles bajos ¿cómo se dice? Son avistados por las glándulas paratiroideas que comienzan a secretar esta hormona paratiroidea, y lo que eso hace es que activa unas celulitas en los huesos, como lo había mostrado en la figura, ¿sí? Dentro de la sección cortical, que es la corteza de los huesos, esa área que ven sólida, ¿sí? Dentro de los huesos existen 2 tipos de células. Nosotros pensamos que los huesos son simplemente partes, o sea, como unas columnas sólidas, pero eso no es así, es un tejido vivo. Y hay 2 tipos de células, lo que se llaman los osteoblastos, que lo que hacen es formar hueso, ¿sí? Ir depositando calcio y fosfato dentro de una matriz, y eso es lo que va formando el hueso. Y hay otro tipo de células que se llaman los osteoclastos. La palabra, el sufijo clasto, viene de destruir. Hoy en día, cuando tenemos alguna persona que conocemos que rompe los moldes, alguien que es una persona que sale en contra, se dice que es iconoclasta o que rompe los moldes. Y eso viene ya de la historia del Imperio Romano, que eran los iconoclastas. No me voy a meter en eso, pero es una forma de recordarse qué es esta palabra, clasto, destruir. Lo que hacen es que se van comiendo el hueso, lo van destruyendo y van entonces sacando ese calcio y ese fosfato de la matriz ósea y la van entonces insertando en el torrente sanguíneo para su utilización en los procesos biológicos. Entonces, la hormona paratiroidea lo que hace es que toma esta hormona y se va y activa a los osteoblastos, y los osteoblastos, que son los formadores de hueso, mandan una señal a los osteoclastos, que son los que rompen a los huesos o van deshaciéndolos para ir elevando los niveles de calcio. ¿Por qué menciono este mensajero, la interleucina 1 o factor activador de osteoclastos? Porque eso va a tener mucha importancia más adelante cuando les hable de los factores de riesgos y quiénes son las personas que están propensas a tener este problema y entonces cómo podemos hacer para irlo mejorando. Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa vamos a hablar de vitamina D. Ahora que está muy popular, estamos hablando de cómo se relaciona la osteopenia, la osteoporosis, con esta etapa de estar en casa por el tema de la pandemia. La verdad es que no hay una relación. La osteopenia y la osteoporosis es algo que es natural del envejecimiento y tiene una prevalencia bastante alta. Hasta 15%, perdón, de las mujeres postmenopáusicas, o sea, después de la edad de la menopausia a los 45, 50 años, 15% de las mujeres van a llegar a tener algún problema relacionado con osteopenia, que como dijimos es disminución de la masa ósea, o osteoporosis, que simplemente es la progresión natural de la osteopenia, que significa depresión o disminución de los niveles de calcio, y osteoporosis, que ya es cuando la enfermedad ya se hacen poros, por decir así, o faltan partes muy grandes en el calcio o en la matriz de estos huesos y simplemente se hacen tan débiles que se lleva a las fracturas patológicas. Entonces, ¿en qué se relaciona? Es que ahorita en estos momentos que estamos en casa, muchos no estamos saliendo o estamos dejando de hacer actividad física. Entonces, sí hay una relación porque estamos dejando de recibir esa vitamina D. La gente tiende a pensar como la vitamina D como una vitamina que se adquiere del sol. Y bueno, eso tiene sus verdades, pero no es exactamente así. La verdad es que nosotros tenemos circulando en el cuerpo niveles de colesterol y la vitamina D es una de estas hormonas, es una hormona en realidad, es una vitamina, que es esteroidea
o que se sintetiza a partir del colesterol. Cuando entra en contacto un tipo de colesterol con la radiación ultravioleta cuando estamos expuestos al sol, lo va convirtiendo en una forma activa de vitamina D, lo que se llama colecalciferol, que después en los riñones se va a convertir en otra forma que se llama calcitriol, y eso es la forma activa de vitamina D, que lo que ayuda es a depositar el calcio directamente otra vez en los huesos. Entonces, ya hablamos mucho sobre el ciclo del calcio en el cuerpo. Hablamos que cuando el cuerpo necesita calcio porque se nota a niveles bajos, entonces va a los depósitos que son los huesos y tiende a depletarlos. Entonces, vamos a hablar ahorita entonces de cómo, de dónde se obtiene entonces, cómo podemos prevenir que los huesos se vayan debilitando o disminuyendo. Entonces, para esto, déjame ir a mis apuntes aquí, un segundito. Otra cosa que les quería mencionar es que cuando los huesos están en su nivel más fuerte, entonces aquí tengo una pequeña imagen que tomé prestada de la gente de Osmosis, ¿sí? Una compañía que me gusta mucho de internet, y aquí demuestra una pequeña gráfica. Vemos que para hombres y para mujeres es un poquito distinta la fuerza ósea, pero donde dice bone mass o densidad ósea, el peak es alrededor de los 29 a 30 años. ¿Y de qué depende entonces los que van a tener problemas con depleción ósea? Eso depende de factores como la genética y el trabajo físico, también la nutrición y entonces las hormonas. Una cosa que no les había hablado es que el ejercicio también es muy importante. Existe algo que no conocemos mucho, todavía no se entiende muy bien cómo funciona, pero el ejemplo clásico son los astronautas. No sé si ustedes recuerdan, se hablaba mucho de este señor Buzz Aldrin, que era el segundo hombre en pisar la Luna, y de Neil Armstrong. Cuando llegaron a la Tierra por primera vez después de estar mucho tiempo en el espacio, no sé si se recuerdan que ellos hablaban de cómo se tropezaban y se caían y sufrían, algunos astronautas hasta sufren fracturas. ¿Y qué pasa? Que los huesos, como había mencionado, que es un tejido dinámico, constantemente en remodelación, cuando los huesos se usan, cuando los huesos sienten peso, sienten el esfuerzo, entonces eso es un mensaje para ir fortaleciéndose y depositando más calcio donde más lo necesitan. Habíamos hablado de las líneas de estrés, donde los huesos sienten que hay un estrés específico por el peso que se le va poniendo, entonces ahí se crean unas líneas como si fueran unas fracturas pequeñas, y eso lo que va haciendo es que lo hace propenso a que sea más débil y se pueda fracturar. Eso es natural y eso ocurre toda la vida. Lo que pasa es que en esos pequeños espacios donde están esas debilidades es donde el hueso decide que ahí tiene que haber más reforzamiento. Y eso ocurre cuando caminamos, cuando hacemos ejercicio, entrenamiento de resistencia, de postura, con pesas, etc. Y entonces cuando uno está en un estado de gravedad cero, cuando no hay peso, uno no aplica peso sobre los huesos tienden a olvidar estos mensajes y tienden a naturalmente debilitarse. Entonces sí, estar un año en la estación espacial es como prácticamente estar un año entero sin completamente eliminando calcio de los huesos sin ningún tipo de control. Entonces, eso es algo que también, eso es una explicación por qué estar constantemente haciendo ejercicio en actividad física nos ayuda a fortalecer los huesos. Entonces, habiendo mencionado eso, dijimos que íbamos a hablar también sobre los suplementos nutricionales. ¿De dónde entonces se obtiene el calcio? Entonces, las comidas que más calcio tienen son, obviamente, los alimentos lácteos, la leche, los quesos, los yogures. Otros lugares también que probablemente no sabían son los pescados grasosos, como las sardinas, el salmón, etcétera. Eso nos ayudan mucho a reponer el calcio, especialmente cuando son enlatados. ¿Sabe que a veces les dicen que no deben de comer alimentos enlatados o que no es bueno las preservas por el aumento de niveles de sodio? En el caso del calcio, los pescados que son enlatados sí son un poquito más favorables, y la razón es que a veces los procesan con algo de huesos y eso, los huesecillos que se van ahí, y eso en verdad no es malo porque tiene calcio y eso ayuda. Entonces se sabe que los pescados enlatados ayudan mucho, aparte que la vitamina D se encuentra en estos alimentos. Ahora, para el que no quiere comer pescado enlatado, también otras opciones que tienen que son muy ricas en calcio y en vitamina D,
y son los vegetales que tienen muchas hojas, el repollo, la lechuga no tanto, el brócoli, especialmente brócoli y kale, ahora que está muy, muy de moda el kale, aunque no siempre se encuentra, pero es un vegetal muy recomendado. Deben de comerse idealmente frescos, pero si uno los come hervidos también se pierde bastante de los minerales, pero si uno los pone al vapor, uno tiende a restringir un poquito la pérdida de los minerales de estos vegetales. Entonces, ¿cuándo debemos de tomar suplementos de calcio? Vamos a hablar un poquito sobre los diferentes tipos de suplementación que hay. Existen las tabletas que nosotros conocemos que vienen calcio con vitamina D o solamente vitamina D, y hay algunos que son solamente calcio. Entonces, lo ideal, lo que recomienda a todas las edades es que siempre siempre el calcio se trate de obtener directamente de la dieta de uno. Un vaso de yogur o de leche en verdad no hace diferencia si es leche, si es entera, si es 2%, si es semidescremada, descremada, deslactosada. Para lo que tiene que ver con calcio, todos tienen el mismo nivel. Se estima que no se pierde mucho y se pueden obtener hasta 250 miligramos diarios de calcio de 8 onzas de leche. Para un serving de queso, digamos queso mozzarella, que es el más popular, de una onza y media, se estima casi 300 miligramos. Ahora, ¿cuál es la necesidad de calcio diaria? Si le estoy diciendo que 250 miligramos en un vaso de leche, entonces lo que se necesita diario es un requerimiento de 1000 miligramos o 1 gramo de calcio diario. Entonces eso significaría tomar 4 vasos de leche o el equivalente a 6 onzas de queso, 5 onzas de queso mozzarella. Eso es demasiado. Nadie puede obtener eso, pero acuérdense también que hay que complementar con vegetales, hay que complementar con pescados en la dieta diaria. Ahora, ¿qué pasa si simplemente no es suficiente el requerimiento? Hay personas que por su metabolismo simplemente tienden a perder más calcio, o mujeres embarazadas que necesitan más del calcio o más de los nutrientes que consumen para sus necesidades de la gestación. Entonces sí, a veces es necesario tomar estos suplementos. Ahora, ¿cuánto calcio hay que estar tomando? La verdad es que lo ideal es, como dije, obtenerlo por la dieta, pero si uno puede suplementar mejor. Ahora, hay un problema. El calcio se absorbe por 2 lugares. A nivel del tracto gastrointestinal, ¿sí? Los intestinos cuando comemos, y eso se va digiriendo natural, entonces se puede hacer la mayor parte de la absorción ahí. Y la otra vía es por los riñones. Simplemente el calcio que está en el torrente sanguíneo, cuando se va eliminando por la filtración natural de los riñones, hay un porcentaje que se reabsorbe nuevamente antes de que llegue a eliminarse completamente por la orina. En esto tiene mucho que ver la vitamina D, que lo que hace es que aumenta esta reabsorción de sodio, el sodio que ya se eliminó de los riñones y se iba a eliminar por medio de la orina. La vitamina D, siempre con el mensaje propio de la hormona que habíamos mencionado antes, lo que hace es que lo reabsorbe, abre un pequeño túnel para que ese calcio vuelva a meterse. Y lo mismo ocurre también en el intestino de uno, que hay unas proteínas que se van formando en las células del intestino, y lo que eso hace es que el calcio que nosotros tenemos de la dieta se une a esas proteínas, y esas proteínas actúan como un chaperón o como un acompañante que lo toman de la mano al calcio y le dicen, ven conmigo, y lo meten al cuerpo. Ahora, hay una paradoja en cuanto a la absorción del calcio, y es que entre más calcio uno toma en una dosis, menos calcio se absorbe. Eso es algo que simplemente es un proceso bioquímico que es un poquito difícil de explicar, así que lo voy a mantener así de forma simple. Cuando uno toma un suplemento, hasta 200, 300 miligramos, algunos libros hablan hasta de 450 miligramos de calcio, todo eso que uno lo come en una sola sentada, eso todo se va absorbiendo. Y el cuerpo hace su manejo con él y va eliminando lo que no necesita y se va quedando con lo que sí necesita. Lo que sobra simplemente lo deposita en los huesos. Si hay un excedente mayor, simplemente se elimina por la orina. Siempre hay algo que se va eliminando por los riñones y parte de eso se reabsorbe. Los mismos riñones lo van reabsorbiendo a medida que ven que hay necesidad. Pero si uno llegara a consumir en una sola sentada
más de esa cantidad, más de 450, algunos dicen de 300 a 450 miligramos de calcio en una sola sentada, eso disminuye la absorción, porque eso lo que hace es que inhibe estas proteínas que toman el calcio, como dije, como si fuera, lo toman de la mano y lo meten de vuelta, y simplemente hacen que estas proteínas como que se inhiban y se echen para atrás, y ahora se absorbe menos calcio. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros comenzamos a decir, bueno, necesito más calcio, porque mis niveles son bajos, porque tengo este problema, porque siento que no estoy recibiendo lo suficiente, y uno llegara a tomar más de la cuenta de suplementos de calcio, entonces simplemente lo que va a hacer es va a dejar de absorber el calcio que naturalmente iba a ir tomando. Por lo tanto, los suplementos de calcio tienen que tener una supervisión muy clara, tienen que tener una indicación. O sea que lo ideal es tomar simplemente, seguir las recomendaciones nutritivas y tomar siempre un vaso de leche al día para las personas que son más propensas. Más adelante vamos a hablar de quiénes son las personas que entran dentro de este cuadro. Un vaso de yogurt, aparte de los beneficios que tiene de los probióticos, que eso ya es una charla para otro día, también tiene el beneficio de vitamina D, que está fortificado. También tiene, como dije, el queso, los pescados, los vegetales, etcétera. Si uno necesita, entonces ya uno debe consultar con su médico para tener una dosificación apropiada. Ahora, ya hablamos de suplementos de calcio solo. Vamos a hablar de qué tipos de suplementos hay. Entonces, por eso es que uno tiene que saber bien qué es lo que está tomando. El calcio principalmente viene en dos formas, los citratos y los carbonatos de calcio. El calcio, para poder absorberse, necesita un ambiente ácido. El estómago, cuando uno come, naturalmente produce su ácido. Entonces deben tomarse con comidas, con el estómago vacío, como debe ser. Uno debe saber entonces, según lo que él está tomando. Si uno va a tomar los compuestos de calcio que dicen citrato de calcio, eso ya tiene su propio ácido, el citrato o ácido cítrico es su propio ácido, y eso uno lo puede absorber de forma natural, no necesita haber comido. Pero si uno va a tomar los que son compuestos de carbonato de calcio, que son incidentalmente los mismos que tomamos cuando tenemos acidez, uno a veces toma estos carbonatos de calcio, peptobismol, etcétera, que contienen en sí el calcio elemental. Esos no tienen el ácido que requiere para absorberse y por lo tanto necesitan tomarse con las comidas para aprovechar la absorción de los alimentos con el ácido natural del estómago para poder absorberse. Es por eso que si uno llegara a tomar el carbonato de calcio con el estómago vacío, simplemente no está tomando, uno piensa que está tomando suplementos y no los está tomando de forma correcta, y entonces eso no le va a ayudar mucho. Es muy importante consultar cada quien con su médico para saber qué tipo de suplemento está tomando para poder tener el nivel óptimo, tener el mejor provecho de lo que está tomando. Ahora hablamos de los suplementos de calcio solos. ¿Qué tal los suplementos de vitamina D? Entonces, en lo general, yo no aconsejo tomar vitamina D solo. ¿Por qué? Porque es una espada de dos filos. Porque en realidad, hoy en día, todo lo que contiene, todas estas fuentes que hablé, que son ricas en calcio, también son muy ricas en vitamina D de forma artificial. O sea que son alimentos fortificados. La leche ya viene fortificada. Si uno se fija en las especificaciones nutricionales que tienen a un lado, dice fortificado con vitamina A, D, E, K. También los panes, los cereales, por lo general todo viene fortificado con estas vitaminas que son a veces más difíciles de obtener. Por lo tanto, no siempre hay depresión de vitamina D. Hablando de estar encerrado en casa, sí, lo recomendable es tratar de salir al sol. El que no puede, bueno, por lo menos que se asome por la ventana sin alejarse mucho, que no se vaya a poner en peligro. Pero sí es muy importante esta síntesis de vitamina D a nivel de la piel. Por lo tanto, sí es recomendable, por más que no tengan encerrados en casa, no significa que uno debe estar en el cuarto con las cortinas cerradas, leyendo o viendo Netflix o viendo películas. Uno tiene que tratar de exponerse al sol, ya sea por la ventana o si tiene permiso, por lo menos de salir al área social, dar una vuelta en su hora. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué no recomiendo tomar la vitamina D solita? Y es porque hasta ahorita hablamos que la vitamina D ayuda mucho a la absorción del calcio. Ahora, vamos a meternos un poquito de vuelta a lo que es la fisiología del ciclo de calcio en el cuerpo. La vitamina D lo que hace es que aumenta la absorción de calcio a nivel del tubo gastrointestinal al estimular estas proteínas que mencionamos, que agarran al calcio de la mano, y también lo otro que hacen es que aumentan su reabsorción a nivel del riñón.
Pero esa no es toda la historia. El calcio tiene un amiguito que va con él siempre, que se llama el fosfato. El calcio y fosfato siempre van juntos. Entonces, el calcio y el fosfato tienen que siempre estar a un nivel aceptable para que cuando estos elementos están diluidos en la sangre, se depositen en el hueso, como si fuera como uno hace un depósito en el banco, en vez de retirarse, como aquellas personas que retiran el dinero del banco. Vamos a decir que el currency del cuerpo en esta instancia es el calcio. Cuando hay niveles elevados de calcio y fosfato en el cuerpo, ambos se van a depositar. El excedente se deposita en el hueso. Cuando hay niveles bajos, se va a tomar del hueso. Entonces, tiene que ser cualquiera de los dos que esté bajo, va a causar que el hueso se vaya disminuyendo tanto de calcio, tanto de fosfato, para reponer esta falta. Entonces, cuando uno toma niveles excesivos de vitamina D sin que haya calcio excedente en el cuerpo, lo que va a hacer la vitamina D es que va a aumentar su función en el riñón. En el riñón lo que hace es que se absorbe el calcio de más, pero se elimina el fosfato. Entonces, si el fosfato baja demasiado, lo que va a pasar es que el cuerpo va a interpretar que esto lo que se llama el factor de solubilidad de ambos va a estar demasiado bajo y va simplemente a provocar que por mensajería hormonal se vaya deshaciendo más el hueso, o sea, tomar más egresos de calcio a partir del hueso, y lo que va a hacer es disminuir el volumen óseo y causar debilidad severa. Entonces, si uno toma mucha vitamina D sin tener el calcio para apoyar este aporte de vitamina D, lo que va a hacer es que va a causar que el cuerpo interprete como que hay una disminución, por más que sea artificial, de calcio, y va a causar más resorción ósea. Y aquí este es el concepto que hablamos de depósito, ¿sí? Reabsorción, cuando el hueso depósito, que es cuando el hueso se deposita, cuando el calcio se deposita en el hueso y va haciéndolo más grueso, haciendo estos depósitos grandes, y lo que se llama resorción, o sea que es todo lo contrario, cuando los huesos se va tomando estos depósitos, se va deshaciendo el hueso para absorber, para tomar este calcio y utilizarlo para los procesos del cuerpo. Entonces, si uno llegara a tomar más vitamina D de lo necesario y no está suplementando correctamente el calcio, entonces ahí hay un problema. Porque, como dijimos, la vitamina D en exceso lo que hace es deshacer el hueso, hacer que el cuerpo tome más calcio de los huesos. Entonces se crea lo contrario de lo que se quería llegar a hacer. Entonces llegamos a los suplementos de calcio más vitamina D, que estos son los más populares. Hablamos de calcio solito, hablamos de vitamina D solito, que en general no me gustan, y ahora vamos a hablar de los que tienen calcio con vitamina D. En un mundo ideal, estos son preferibles, porque uno tiene vitamina D que va a ayudar a que se deposite calcio en los huesos, pero a la vez tiene calcio suficiente para que no vaya a ser que esto se haga en un ámbito donde no hay suficiente calcio para que la vitamina D funcione de la forma correcta. Pero entonces no regresamos al primer problema, que era si uno los toma de forma no adecuada, entonces el calcio no lo va a absorber y va a absorber la vitamina D, pero sin el calcio, entonces vamos a tener el mismo problema. Por lo tanto, lo importante es, sí, lo recomendable es tomar los suplementos de calcio con los suplementos de vitamina D juntos, pero hacerlo de forma siempre supervisada para saber que lo está tomando a la hora que debe ser, el tipo de calcio adecuado para que se absorba tanto el calcio, tanto la vitamina D, y entonces puede uno aprovechar a ambos al máximo. Ahora, alguien vi que por ahí me preguntó, ¿qué pasa con la creatinina? ¿Sí? O la creatina, no sé, no vi por ahí rapidito la pregunta, pero no vi quién fue el que la preguntó. La verdad que esa es una pregunta muy buena. Eso es un tema que se llama, no quería meterme mucho en esto, pero hablando de osteopenia y osteoporosis, existe también el concepto de osteosarcopenia. Y eso ya es algo más relacionado al envejecimiento natural, que es cuando aparte de perder los niveles naturales, o sea, aparte de perder la densidad ósea, también se pierde músculo. Sí, eso es proceso normal del envejecimiento. ¿Se puede prevenir? Sí, es posible con la actividad física, pero a veces uno llega a una edad, o quizás uno nunca en realidad estuvo tan en forma como para mantener un nivel de actividad física satisfactorio cuando uno ya llega a una edad donde está muy débil, entonces se va perdiendo la masa ósea. La creatinina, los suplementos de creatina, que se obtienen de estos batidos que venden a los gimnasios, whey protein especialmente, el whey en inglés, WHEY,
es el suero de la leche, que es muy rico en este tipo de proteína. Se ha demostrado que es bastante bueno para reponer las pérdidas de masa muscular en estas personas. Ahora, eso es otro tema aparte porque también hay que recordar que estas personas mayores que requieren por lo general de estos suplementos nutricionales también puede tener algún tipo de daño renal y entonces no es aconsejable meter demasiada proteína a una persona que tiene problemas renales, que eso le puede causar más agravamiento de la disfunción renal a la larga. Por lo tanto, eso también es algo que debería verse no tanto con un nutricionista, sino con un nutriólogo o su médico de cabecera. Pero es una muy buena pregunta, ¿sí? Regresando al tema de la osteopenia. Entonces, ¿quién va a sufrir principalmente de osteopenia? Si se recuerdan, había mencionado que el factor que le comunica a estas células que van deshaciendo los huesos, los osteoclastos, lo van reshaciendo. ¿Cuál es el factor o el mensaje que le dicen al hueso deshaz? Dijimos que es un factor llamado factor activador de osteoclastos, bastante simple, o interleucina 1. Existen dos hormonas en el cuerpo que toman este factor activante de osteoclastos, o básicamente la hormona que va deshaciendo degradando los huesos, y lo que hacen es que la desactivan esta hormona. Y son las hormonas sexuales, la testosterona en hombres y los estrógenos en mujeres. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona se va poniendo mayor? Por lo general, en los hombres existe una caída de los niveles de testosterona, pero casi nunca llegan a ser suficientes como para depletar los efectos de la testosterona en el cuerpo. O sea que se dice en lo general que las personas jóvenes tienen un excedente de testosterona, porque en realidad una persona mayor, cuando ya sus niveles caen, ¿sí?, lo que se llama el índice T, cuando cae por debajo de cierto nivel, ya se dice que tiene una depresión de testosterona, pero de igual forma tiene lo suficiente para mantener los procesos naturales del cuerpo, todo lo que es los efectos anabólicos de la testosterona. Por lo tanto, en los hombres no se ve tanto problema con la osteopenia y con la osteoporosis. Pero en mujeres, ya después de los 45 años, 50 años, cuando entramos en la menopausia, que es cuando simplemente las reservas ováricas de producción de estrógeno se van perdiendo. En algunas personas es más paulatino, en otras personas es un poquito más marcado. Entonces ya cuando no hay estrógeno, que son estas dos hormonas, testosterona y estrógeno, que disminuyen o ponen un control sobre la interleucina 1, que es el factor activador de los osteoclastos, entonces es aquí cuando comenzamos a tener problemas con la debilidad de los huesos. Cuando ya no hay este factor importante, estas hormonas que nos van a poner un freno a este factor, entonces va a comenzar la debilidad ósea. Por lo tanto, tenemos recomendaciones, yo por lo menos basándome en 3 organizaciones muy importantes. Una es la Sociedad Americana de la Osteoporosis, que tiene recomendaciones muy similares a la Academia Americana de Médicos Familiares, que son los que tienden a hacer cada cierto tiempo, hacen lo que se llama un task force, que es simplemente se reúnen entre todos y deciden cuándo o cómo van a hacer los exámenes de screening para todas las edades, para todas las enfermedades que los médicos generales como yo o los médicos familiares tienden a ver a las personas. Entonces, entre ellos se reunieron también con la Asociación de Ginecólogos, ¿sí? El Colegio Americano de Ginecología Obstetricia, que tiene mucho que ver porque como es una enfermedad que principalmente afecta a mujeres, obviamente los obstetras, que son los médicos de cabecera de la mayoría de las mujeres, también se necesita el input de estas personas. Entonces llegaron a la conclusión que ¿cuándo se debe hacer el screening para osteoporosis? ¿Cuál es el screening para osteopenia? Les pido por favor que pongan en mute sus micrófonos. ¿Cuál es entonces cuáles son los screening para osteopenia y osteoporosis? La verdad es que para osteopenia no hay forma de saber clínicamente. No hay dolor, no hay ninguna deformidad evidente, no hay forma en realidad de saberlo. Simplemente todas las personas que llegan a la edad tienen que hacerse un examen que se llama densitometría ósea. ¿Qué es la densitometría? Es simplemente un scan que se llama, se llama RXA el tipo de scan. Es como un tipo de radiografía, pero con un poquito menos de radiación. De hecho, mucho menos radiación que una radiografía normal, y se hace de 2 formas.
se puede hacer en lo que se llama la periférica, que se hace en muñeca y en talón, y simplemente lo que hace es un tipo de radiografía que puede ver, puede medir la densidad o cómo los huesos están absorbiendo el calcio, y nos puede decir si hay una disminución, si un índice en comparación con otras personas de esa edad normalmente sanas, y existe la que se llama la central, que lo mide en los huesos de la columna y en los huesos de la pelvis, y eso es un poquito más complejo, pero es más exacto para determinar la densidad ósea. Entonces, ¿quién debe hacerse este estudio de densitometría ósea? Todas las mujeres arriba de 65 años o mujeres ya cuando llegan a la edad postmenopáusica, arriba de los 50 años, sí tienen hay lo que se llama un índice de Frax. Y ese índice es algo que cada quien, su médico de uno debe tener su historia. Si una persona tiene alguna historial de haberse fracturado algún hueso con una actividad mínima, diga, es normal, si uno está montando una bicicleta o está escalando una montaña o haciendo algo, una actividad muy digamos, de alto impacto y se fractura un hueso, bueno, eso es lo normal, eso no es patológico, eso es lo que normalmente se esperaría. Pero una persona que está caminando y se tropieza y cae de su misma altura y se fractura un hueso largo, un hueso que normalmente es bastante rígido, ahí hay que investigar por qué fue eso. Entonces, a esas personas hay que anotar en su historial, tuvo una fractura de forma patológica a esta edad. O si una persona que, por lo general, el principal factor que vemos en nuestro medio es uso de corticoides por tiempo prolongado. ¿Qué son los medicamentos corticoides? Bueno, Baruch Hashem, la mayoría de la gente no los usa, pero lo que son asmáticos, los que sufren de problemas de las articulaciones, los que tienen artritis reumatoidea, que tienen que estar tomando siempre hidrocortisona, beclometasona, cualquier medicamento de estos que terminan en osona, que son todos los corticoides, por un tiempo prolongado, para excluir a aquellos que solamente lo toman por los cursos estos de 5 a 12 días, que ya no es tan importante, pero los que lo toman por mucho tiempo son muy propensos, porque esta hormona, los medicamentos derivados de la cortisona es una hormona que tiende a causar deficiencia en los huesos, de la misma forma como lo hace la hormona paratiroidea, de forma muy similar. Por lo tanto, las personas que toman hormonas corticoides por tiempo prolongado, tienen que ir en su historial que estas personas tienen que hacerse el screening, la densitometría ósea, apenas llegan a la edad postmenopáusica. O sea que apenas ya dejan de percibir su periodo normal, tienen inmediatamente que, con su médico, ir a hacer una cita y preguntar si lo adecuado es hacerse la densitometría. Entonces, vamos a definir la osteoporosis, qué tipos hay. Está la primaria, ¿sí? Y está la secundaria. De la secundaria, la que hablamos es la persona que toman corticoides por mucho tiempo, pero también una persona que es propensa a sufrir de primaria, de osteoporosis primaria, también si había tomado corticoides, eso simplemente lo va a hacer que naturalmente sea más agravado y ocurra antes. Dentro de la primaria existen los dos tipos, la postmenopáusica, que es la normal, la que se espera ver, no significa que le va a ocurrir a todos. Principalmente ocurre cuando una persona uno se da cuenta por primera vez cuando sufre fractura en los huesos largos, el tipo el fémur, que es el hueso, el hueso del muslo, o aquí tanto en los huesos del antebrazo, lo que se llama una fractura de coles, que es lo más normal. Uno normalmente se cae y se apoya de esta forma y puede llegarse a, cuando uno se apoya de esta forma, causa una fractura aquí distal de la muñeca, y cuando eso ocurre con una caída leve, donde normalmente no ocurriría semejante fractura, eso es algo que hay que investigar más a fondo. Y eso entonces son las personas que deben hacerse el estudio de densitometría ósea. También todas las personas arriba de 70 años, tanto hombres, tanto mujeres, como ya los niveles de esta hormona ya han disminuido lo suficiente que pueda haber una desregulación de la interleucina 1, que es el mensajero que activa los osteoclastos. Entonces, estas personas también, lo ideal es que se hagan por lo menos una vez una densitometría ósea. Si todo está bien, entonces tomar su suplementación de calcio y seguir las indicaciones de su médico. Si es anormal o tiene que ponerse en alguno de los medicamentos que se van a utilizar, que vamos a discutir ahorita, para controlar la osteoporosis, entonces también después de un año tiene que repetirse la densitometría ósea para
para ver qué efecto ha tenido o si hay alguna mejoría. Entonces, ese es el tema de screening. Para recapitular, todas las mujeres cuando llegan a la edad menopáusica, o sea, de los 45, 50 años para arriba, solamente si tienen factores de riesgo. Entre estos factores no había mencionado, hay dos muy importantes. El tabaquismo. Primero que todo, el tabaquismo. El que fuma, por alguna razón, que la verdad que hay que meterse muy a fondo porque no sé exactamente cuáles son los procesos bioquímicos detrás de eso, pero se sabe que hay un aumento importante del porcentaje de estas fracturas patológicas hay una aceleración de la degradación del hueso en las personas que fuman, tanto hombres, tanto mujeres. Por lo tanto, es un factor de riesgo una persona que fuma. Entonces, estas personas, cuando lleguen a la edad postmenopáusica, deben de programar su densitometría ósea. Aparte de eso, todas las mujeres arriba de 65 años tienen que llevar obligatoriamente su test de tamizaje, su screening, que es entonces la densitometría ósea. Y otro punto también que es menos común en nuestro medio, pero también es importante mencionarlo, es el alcoholismo. Ahora, otro factor de riesgo son aquellas personas que son de índice de masa corporal bajo. Uno pensaría que es todo lo contrario, índice de masa corporal alto. O sea, una persona que es más robusta, más gordita, uno pensaría que es más propenso a sufrir fracturas. La verdad es que sí, sus huesos se debilitan por otras razones y lo que tiende a ver en esos casos es degradación de las articulaciones. No tanto así depresión del calcio. Y es que el tejido graso, cuando uno tiene exceso de tejido graso, también hay la testosterona normal se va convirtiendo en estrógenos. Estas personas tienen exceso de estrógenos, por lo tanto, eso les da algún tipo de protección contra la osteopenia y la osteoporosis. Pero las personas que son de índice corporal menor de 20, índice de masa corporal menor de 20, o sea, esas personas que naturalmente son petit, son muy flaquitas, son más propensas a sufrir debilidad. Entonces, vamos a hablar de los tratamientos. Para osteoporosis existen varios medicamentos. Lo que menos se recomienda ya hoy en día es tomar estrógenos, o sea, tomar las pastillas estas, las anticonceptivas, todo eso porque tienen niveles de estrógeno distintos. Eso ya no está recomendado mucho, solamente en casos muy excepcionales, porque ya cuando uno llega a la edad postmenopáusica, eso tiende a incrementar la posibilidad de sufrir de enfermedades de cáncer de mama, cáncer del útero, cuello uterino, etcétera. Por lo tanto, no se recomienda. Están los alendronatos, el alendronato, etcétera, todos esos medicamentos. Estos se toman bajo estricta supervisión del médico de cabecera de cada uno, idealmente un endocrinólogo o un médico un geriatra, que son los que normalmente mandan estos medicamentos. Ahora, ¿qué pasa si me dicen, doctor, me salió que tengo un índice T, ¿sí? Que es el índice de la densitometría ósea, tengo un índice D bajo, menor al porcentaje de corte, que es el que dice que tengo debilidad. Si tengo osteopenia, tengo los huesos débiles, ¿qué debo de hacer, doctor? Bueno, en ese caso existen dos soluciones. Lo primero es, yo te recetaría tus suplementos de calcio con vitamina D. Te voy a explicar claramente cuál suplemento debes tomar y en qué momento, ¿sí? Para repetir para los que quieren hacer un pequeño recorderis, uno tiene que fijarse bien qué tipo de calcio es. Si es citrato de calcio, debería tomarlo con las comidas, o si es carbonato de calcio, al revés, si es citrato de calcio, se toma en ayunas, y si es carbonato de calcio, se toma en acompañamiento con las comidas, siempre tratando de no exceder, ¿sí? Los 400 miligramos de calcio en una sola dosis. O sea, si no me tomé la de la mañana, no me voy a tomar las 2 de hoy, porque entonces al aumentar mucho los niveles de calcio en el estómago ya no se va a absorber ni el calcio de la dieta, ni las de las tabletas. Por lo tanto, las dosis, como se recomendaron, en el tiempo que se recomendaron. Y también te voy a recomendar entonces los ejercicios. Esta es la parte ya jugosa del tema. ¿Cuáles son los ejercicios que podemos hacer? Como había mencionado con el tema de los astronautas, hay ejercicios que uno hace para fortalecer, para mandarle mensajes al hueso, que estas son las partes donde uno tiene que fortalecer. A ver, tengo este pedacito de plástico aquí que ahorita lo vi y se me prendió el foquito, que esto me puede ayudar bastante. Como ven, esto es un plástico bastante rígido
Y aquí, en esta, ven cómo tiene algo de flexibilidad, ¿sí? Si ven cómo, si yo lo puedo, ven cómo lo puedo doblar un poquito, pero si pongo demasiada fuerza, eventualmente eso va a comenzar a hacer unos pequeños rayos blancos y eventualmente se va a romper. Eso ocurre diario. Cuando nosotros corremos, los huesos largos se doblan, se doblan, se doblan. Y eso es natural, ese es el impacto natural. ¿Dónde ocurre ese impacto? Donde el hueso recibe su mayor impacto, digamos, en esta área de aquí, los cuellos anatómicos de los huesos, donde reciben ese impacto diario, repetitivo. Entonces ahí es donde reciben la señal para que haya mayor remodelación ósea. Entonces, nosotros podemos hacer ejercicios diarios, sea caminar. Hoy en día se perdió la costumbre de caminar a todos lados, que era lo ideal. Porque ahora todo el día estamos, a donde no vamos en carro, llegamos, nos sentamos, nos acostamos, pero no estamos en un estado de movimiento continuo. Por lo tanto, la forma de regresar a este movimiento natural o estrés natural de los huesos que lo van a fortalecer, hay que hacerlo con entrenamiento. Entonces hay 3 tipos diferentes de ejercicio. El primer tipo son los más fáciles de todos, los ejercicios de postura. Hay que mantener una postura correcta en todo momento. Y eso simplemente, porque si uno tiene una postura inadecuada, lo que va a hacer es que va a poner estrés en las partes del hueso donde el hueso naturalmente no debe de tener debilidad, no debe haber presión, y eso va a causar que eso se vaya fracturando más rápido. Aquí tengo una imagen que quiero compartir con ustedes. ¿Cuáles son las lesiones más comunes de la osteoporosis? Bueno, lo principal son las fracturas en las vértebras. ¿Sí? Como aquí pueden ver, es una vértebra sana, aquí, de este lado, una vértebra sana, pero con la edad, como uno se va encorvando, se van provocando pequeñas microfracturas en los cuerpos vertebrales hacia adelante, y eso es lo que provoca que vamos tomando eventualmente con el envejecimiento esa postura. Y esa postura debe de irse mejorando, ya sea con braces, con esos tipos de sostenes, etc. Eso es lo principal. Al tomar esta postura, especialmente aquellas personas que son más débiles, más propensas a sufrir de este problema, al encorvarse más, al no tomar una postura correcta, simplemente van haciendo que las fracturas se vayan haciendo cada vez más progresivas y van perdiendo la talla. Y es por eso que los abuelitos con el tiempo se van haciendo más bajitos, y es porque van perdiendo la estatura de la misma columna vertebral con pequeñas microfracturas de los cuerpos vertebrales. Ese es uno, postura. El otro es resistencia, y este es el que más me gusta, el más importante de todos, y también es el más agotador. ¿Qué es el ejercicio de resistencia? Pesas. Ahora, ustedes me dicen, pero doctor, me va a poner a levantar pesas a esta edad, nunca he levantado pesas, ¿cómo voy a hacer? Bueno, hay que ir por pasos, no es, de nuevo, no estamos hablando del ejercicio ese levantar pesas, 100 kilos, récord, no. Con las pesas hay dos tipos de ejercicio básico que uno hace con pesas, ¿sí? El que uno hace con un peso máximo, repeticiones cortas con peso máximo, y eso es lo que hacen los fisicoculturistas, los bodybuilders. Eso lo que hace es simplemente causar una resistencia muy grande, y eso provoca que los músculos hagan un esfuerzo muy grande, cambia el metabolismo, creatinina, etcétera, etcétera. No me voy a meter mucho en eso. Y lo que hace es que se va haciendo mayor masa muscular más rápido. Pero eso no es eso no es lo ideal. El ejercicio ideal para ir simplemente dando el mensaje a los huesos que necesitan fortalecerse es un peso mínimo con el tiempo progresivo, y eso simplemente le va a decir al hueso, hey, te estoy manteniendo activo, aquí estás, aquí estoy yo, te estoy dando la señal. Entonces, tengo 2 tipos de pesas que tengo aquí conmigo, ¿sí? Esta es una pesa acolchada que tiene un sostén aquí. Cuando uno sale a caminar o a correr, es bueno que lleve consigo un peso. Entonces, cuando uno hace este movimiento, ¿sí? Y uno va excitándose, eso ayuda a fortalecer mucho los huesos, especialmente este que tiende a debilitarse antes en las mujeres posmenopáusicas, los huesos del antebrazo, los huesos de la muñeca, ¿sí? Al tener un peso, eso también les crea esa señalización para ir construyendo más la forma de los huesos. Y tengo también este de aquí de esta forma,
una mancuerna. Y entonces para este tipo de ejercicio el más fácil es el mismo movimiento que haríamos en un gimnasio, que es este movimiento así de esta forma, con pesas bajas, pero hacerlo todos los días. Hacer 4 repeticiones, 4 a 6 repeticiones de 20, es bastante simple. Aquí yo tengo 5 libras, es peso literal, es casi nada, y se puede ir subiendo con el tiempo. A medida que te das cuenta que el peso te da muy poca resistencia, puedes ir subiendo. Lo que me gusta de esta pesa de acá es que tiene este dispositivo que uno lo puede también amarrar a los talones, y entonces con eso también va haciendo con las piernas, levantando, flexionando la rodilla hacia arriba, y eso también ayuda a fortalecer los huesos largos de las piernas. Ahora, para fortalecer los huesos para fortalecer el core, lo que es los huesos del torso, la columna, etcétera, podemos comenzar con lo que se llaman los push-ups, ¿sí? Ahora, los push-ups son difíciles de hacer. Yo no puedo hacer un push-up, me cuesta mucho hacer un push-up completo, pero existe un tipo de push-up que se hace contra la pared, ¿sí? Que es mucho más fácil de hacer. Y eso lo puede hacer cualquier persona a cualquier edad y es bastante fácil. O incluso los push-ups que se hacen con la rodilla en el suelo. Y eso también, hacer 4 repeticiones de 5, de 6 diario, ayuda bastante a mantener la salud global de todos los huesos y de todos los músculos. Otro ejercicio que me gusta mucho y es muy fácil de hacer es simplemente con 2 pesas, ¿sí? Uno en cada mano, y entonces se mantiene una mano debajo y se levanta una mano de esta forma. Y a la vez que voy haciendo eso, voy estirando la pierna del otro lado de la mano que estoy levantando. Entonces, cuando hago así con la mano, cuando levanto el brazo derecho, estiro hacia atrás la pierna izquierda y viceversa. Y hago así, ¿sí? 10 veces, 4 repeticiones de 10, de 10 levantamientos así, y después con el otro lado, y eso diario es suficiente para, no le va a tonificar y hacer unos músculos enormes así tipo Popeye, pero sí lo que va a hacer es que va a aumentar el depósito de calcio en los huesos y con el tiempo, eso no se puede cuantificar en días, semanas, ni siquiera meses, pero a lo largo de los años, si uno tenía, digamos, proyectado perder 10% de su masa ósea de aquí a 10 años y pudo prevenir 1% cada año, entonces previno completamente el daño, lo que iba a perder en 10 años, 1% cada año, 1% cada año en los 10 años, terminó no perdiendo absolutamente nada de lo que tenía programado, por decir así, o estimado que se iba a perder de su masa ósea. Y con esto espero que haya quedado claro. Si alguien tiene alguna duda, vamos a abrir un pequeño espacio para que me pongan sus preguntas y vamos a tratar de responder todas las inquietudes que tengan. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? A ver, aquí hay un chat. A mí no me sale la opción del chat. Bueno, pregúnteme, la oigo. Ok. ¿Cómo se llama? El examen densitometría, o sea, ¿cada cuántos años se debe hacer? ¿Todos los años? ¿Cada 2 años? Bueno, ¿Cómo funciona? eso es una pregunta que va a depender en realidad del resultado de la primera, ¿sí? Si uno se hace el primer examen de densitometría ósea y sale que tiene un nivel, un score, lo que se llama el T-score, bastante próximo a lo normal, entonces solamente si uno tiene algún factor de riesgo para sufrir de osteopenia, osteoporosis, se lo va a repetir en el tiempo que su médico le recomiende. Por lo general va a ser en 5 años. Si uno tiene un score más bajo de eso, entonces tiene que comenzar a tomar los medicamentos que se le va a recomendar o los suplementos y se puede repetir la prueba al año. Si uno está tomando alendronato, ácido alendrónico o todos esos medicamentos para la osteoporosis, entonces ya eso sí es cada año para ver el progreso. Ahora, alguien me está preguntando aquí, CrossFit versus aeróbico, ¿cuál es mejor? ¿Ok? La verdad que CrossFit, para las personas que estamos hablando que son propensas a la osteopenia, no recomiendo para nada el CrossFit. CrossFit es un deporte muy agresivo,
las personas que son jóvenes, sí, definitivamente CrossFit es bastante bueno, pero tiene también sus riesgos. Incluso la persona más fit tiene bastante riesgo con CrossFit. Aeróbico es bastante bueno para oxigenar, para aumentar la frecuencia cardíaca, y también tiene sus beneficios. Entonces, en realidad, entre esas dos, aeróbico mucho mejor. Pero para ir aumentando la masa ósea, no hay nada mejor que el ejercicio de resistencia, que son las pesas. El tercer tipo de ejercicio que iba a hablar casualmente era los aeróbicos. El aeróbico obviamente es mejor para esta situación. Pero CrossFit, sí, si uno es más joven y lo puede tolerar, el que puede, no está de más. Alguien me preguntó aquí si el oxalato de calcio se deposita en los huesos. Bueno, el calcio elemental sí, el oxalato de calcio, el oxalato, que es la otra parte de la molécula, eso tiende a separarse. Eh, Bueno, sin más. También quería preguntar, este espacio se va a repetir la próxima semana, primero Dios, ya que todo el mundo tiene la opción de chat, a ver si alguien tiene alguna sugerencia, algún tema que a alguien le gustaría que se discuta la próxima semana. ¿Alguien tiene alguna solicitud, alguna sugerencia, alguna idea? Bueno, entonces supongo que vamos a tener que elegirlo al azar. Bueno, gracias por compartir esta información de cálculos renales. Eh, ese puede ser un tema. Podemos hablar algo de la salud de los riñones, no estaría de más. Eh, Casualmente, ya que lo mencionan, también el exceso de vitamina D también puede llevar a exceso de formación de cálculos renales, ya que aumenta los niveles de calcio y fosfato en la sangre, y eso también tiende a depositarse en los riñones. Ese es otro punto muy importante, qué bueno que lo mencionaron. Bueno, sin más, me despido de todos ustedes, los agradezco por su presencia y espero verlos entonces la próxima semana a la misma hora, y el tema quedará por determinar. Hasta Te luego. felicito, Joseph, te felicito. God bless you. Muchas gracias.